Muy buenas tardes. Gracias por estar presentes en la transmisión de conferencias en línea UNIDEM. Los invitamos a que redoblemos esfuerzos y sigamos aplicando las medidas sanitarias recomendadas por nuestras autoridades de la salud. Deseamos se encuentren muy bien ustedes, su familia y sus seres queridos. Bienvenidos a la plataforma en línea de la Unión Industrial del Estado de México. Es un gusto saludarles. Hoy, viernes 30 de octubre del 2020, iniciamos esta reunión empresarial con el importante tema titulado Protección patrimonial en tiempos de COVID-19. En un momento más presentaremos con mucho gusto a nuestro expositor. Antes, los invitamos a atender algunas recomendaciones de convivencia para todos los asistentes. Les solicitamos verificar su micrófono se encuentre silenciado a partir de este momento y durante toda la conferencia. Las dudas técnicas serán atendidas por el área staff de la UNIDEM, las cuales pueden escribirlas en el chat de esta plataforma. Las preguntas o comentarios referentes al tema de la conferencia pueden escribirlas en el chat incluyendo su nombre y su empresa. Muchas gracias de antemano por atender estas recomendaciones, las cuales nos harán disfrutar de esta reunión empresarial. En pantalla observamos nuestra orden del día. Iniciaremos con la bienvenida, posteriormente escucharemos la conferencia, enseguida el tiempo para ustedes, las empresas invitadas en la sesión de preguntas y respuestas, y finalizaremos a las 2 de la tarde con la clausura. Queremos destacar la presencia de nuestra mesa directiva de la Unión Industrial del Estado de México, Conservas La Costeña, Grupo Jumex, Fábrica de Jabón La Corona, Envases Cuevas, Envases Jalostoc y Restaurante La Mansión, preocupados y ocupados en la calidad de los diferentes servicios que brinda la organización a todas las empresas socias UNIDEM. Gracias por acompañarnos a los presidentes de las comisiones de la Unión Industrial, compañeros de oficina y a los gerentes de la UNIDEM al frente de los diferentes municipios del Estado de México. De manera especial, les agradecemos su presencia a todas las empresas socias de la UNIDEM que hoy nos distinguen con su presencia y hacen posible este encuentro empresarial, el cual en este momento es transmitido en vivo y en directo de manera simultánea por 3 plataformas, vía Zoom, Microsoft Teams y Facebook Live. Agradezco a mi compañera, la licenciada Irene Fuentes, quien es anfitriona de esta sesión. Ella es gerente de la UNIDEM en los municipios de Tlalnepantla, Naucalpan y Atizapán. Iniciamos con la bienvenida, para lo cual presentamos al maestro Francisco Cuevas Barganes para que nos comparta la bienvenida. Él es director de la Unión Industrial del Estado de México. Muchas gracias, Angélica. A todos ustedes muy buenos días. Quiero comentarles que ya afortunadamente estamos de vuelta. Desgraciadamente en casa igual nos pegó el tema del COVID. Afortunadamente los 5 que estábamos mal, afortunadamente estamos ya muy bien. Pues esto se debe mucho, quizás no es el momento del tema de agradecimientos, pero la gente que nos está ayudando en la UNIDEM, en la cuestión de salud, en particular el doctor Raúl Rivera, pues nos dio un trato muy bueno, y si los 5 estamos bien, pues es mucho gracias a que nos atendimos con mucho tiempo y además con personas que saben del tema, ¿no? Pero bueno, quiero decirles que hoy es una plática muy padre, es una plática muy interesante, que aparte va a dar pues, una persona que conoce del tema, pues que es amigo nuestro desde hace ya mucho tiempo. Me refiero al contador Ismael Ferreira, pues que él es parte de la Universidad del Estado de México, pertenece a la Comisión Fiscal de UNIDEM, y ya desde hace mucho tiempo, desde que se integró, tuvo a bien darnos la oportunidad de conocerlo la licenciada Irene Fuentes, que como ustedes saben, pues es nuestra brazo derecho en la delegación UNIDEM, que corresponde a los municipios de Naucalpan, Tlalnepantla y de Atizapán. Que aparte, pues dicho sea de paso, pues también que sirva para dar una felicitación, porque están haciendo allá muy bien las cosas. Y pues el que haya gente como Ismael, como David, de alguna manera, pues que nos están apoyando en las comisiones, pues hace que esa parte de UNIDEM que tenemos de aquel lado,
pues nos ayude a que cada vez sea la unidad más fuerte, obviamente junto con las delegaciones que están en Tecámac, están en Coacalco, Tultitlán y por supuesto en Ecatepec, que pues como ustedes saben la lleva pues no bien, yo diría que muy bien, la licenciada Angélica Guijano. Asimismo quiero agradecer a nuestro amigo don Jesús Troya, pues que él es el que maneja los controles, y pues si él no estuviera y no manejara así las cosas, pues esto sería un verdadero desastre. Y esto lo comento porque pues ahora que mis hijas están en casa con lo de las clases y todo este asunto, pues se da uno cuenta que si no hay alguien que sepa y que mantenga el orden, pues las cosas se salen muy fácilmente de control. Pues antes de presentar a Ismael, y considerando que estuve muchos días fuera de circulación, pues sí quiero nada más comentar un tema muy rápido. Quiero decirles que cuando fue marzo, cuando iniciamos con ese tema de la pandemia, pues mucha gente me decía que estaba yo loco, mucha gente me decía que veía las cosas muy negras. En aquel entonces, como asociación, pensamos que el PIB se podía caer alrededor de un 10%. Mucha gente dijo que no teníamos ni la más remota idea de lo que decíamos. Bueno, pues ya ahorita los corredores oficiales en el tema, la gente que sabe del asunto, pues ya habla del 8.9 y no dudo que vamos a cerrar en el 10 o quizás un poco más del 10. Y el asunto es de que aparte las cosas pues no pintan tan bien como uno pensaba. Las cosas están bastante peor. Incluso se piensa que al menos la mitad del próximo año, incluso bastante más, pues vamos a seguir sufriendo las consecuencias de la pandemia. Quiero decirles que yo tengo muchos defectos, pero pues uno de las pocas cualidades que tengo, pues es que intento, pues que en el caso que vea algún riesgo, intentar más o menos que se mitigue, ¿no? De la manera más precisa que se pueda. Entonces, pues hace ya algunos meses, por el mes de febrero de este año, que pues me di a la tarea de hacer pues una hoja de cálculo, donde esta hoja se la mandé a mis 3 hijas, incluso se la mandé a Carlos, mi hermano, y ahí les puse, bueno, pues las cosas que nosotros tenemos, pocas, pero finalmente pues las conseguimos con mucho esfuerzo, pues son estas, ¿no? Y ahí poníamos, bueno, pues esta casa, este coche, este espacio industrial, espacio chiquito comercial. Y pues el asunto es que ahí justamente en cada renglón tuve a bien poner qué es, cuánto mide, si tiene o no escrituras, y en el caso que no tuviera escrituras, pues dónde estaban o qué se puede hacer en su caso para poder sacar esto. Quiero decirles que ahí justamente me di cuenta pues que tenía muy poca certeza jurídica de los bienes que yo tengo. La única certeza que tenía clara, o sea, de las deudas que tengo, eso sí lo tenía muy claro. Sin embargo, pues a mi familia pues había que dejarle todo perfectamente claro. Y más porque finalmente los que pasamos de 50 años, los que tenemos algún asuntito por ahí de salud, pues siempre tenemos un poquito más de riesgo de contraer una enfermedad, como este caso el COVID. Entonces, pues ahí justamente nos dimos cuenta de lo vulnerables que somos, nos dimos cuenta de lo fácil que es que de repente cambian las cosas y de repente uno ya no está, y a la familia le deja unas broncas verdaderamente impresionantes. Yo pienso que además de hacer ese ejercicio en el tema personal, pues es igual importante también hacer una empresa. A veces la empresa pues, tiene unidades de reparto, tiene muebles, tiene maquinaria, tiene inventarios, y a veces no se cuenta con la certeza jurídica de todo esto. Y antes que entrar al tema, igual quiero comentar otro asunto que estamos viviendo nosotros, que de alguna forma tiene que ver pues, con los riesgos que estamos viviendo justamente ahora en tiempos de COVID. Por eso la plática de hoy me interesa mucho en lo particular, porque se llama protección patrimonial en tiempos de COVID. Y en ese tema, pues quiero comentarles que justamente a raíz pues, de que casi no hay seguridad pública, de que casi no hay juzgados, de que casi muchos abogados no están trabajando de manera habitual,
pues que uno no sale, que uno no revisa las cosas, pues hay unos riesgos verdaderamente impresionantes. Nosotros en este momento estamos llevando 3 juicios, por medio de una empresa que se tiene por ahí, donde gente invadió algunos terrenos, donde esa misma gente sacó escrituras falsas, ayudándose con notarios que están en Veracruz, en Oaxaca y en Chiapas y quién sabe dónde, y esa gente saca las escrituras falsas y con escrituras vende los predios. Estamos viviendo ahorita 3 asuntos de esos, y pues ahora justamente pues que todo está medio parado, que la gente no revisa las cosas, que no hay jueces, que no hay quizás la posibilidad de defenderse tanto, pues hay gente que está haciendo ese tipo de cuestiones. Igual, comento otro tema, es también importante la protección desde el punto de vista legal, desde el punto de vista de la constitución como tal de la empresa. Hace algunos años nosotros tuvimos a bien comprar un inmueble que nos lo vendió una empresa que es de origen inglés. Esta empresa nos vendió ese inmueble en una cantidad, la verdad, muy razonable, justamente por eso le entramos, verificamos toda la documentación, bla, 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 y el documento estaba perfectamente bien. Se compra, obviamente se toma posesión, y un año después, fíjense lo que estoy diciendo, un año después, gente de esa empresa, de origen inglés, van a visitar, y me dijeron que cómo había adquirido yo ese inmueble, siendo que pertenece a ellos. Pues ellos cometieron el error de darle actos de administración y de dominio a una persona que tuvieron aquí en México, también de origen inglés, como encargado de la empresa. Pues esta persona vendió absolutamente todo, vendió las empresas, que es una empresa que hacía libros, cuadernos y demás, y esta persona vendió todos los bienes de la empresa. Entonces, pues qué padre, la verdad digo, qué triste lo que pasó, perdón, pero qué padre que hoy, pues una persona que sabe, pues pueda decirnos qué hacer en lo personal, en lo familiar, en la empresa, para efectos de tratar de mitigar un poco, para tratar de proteger al menos el patrimonio, y en el caso que le llegue a pasar algo a uno, que siempre hay el riesgo de un accidente, de una enfermedad, y más ahora, justamente por los tiempos de COVID, pues no dejar en la familia un broncononón que después no va a saber uno ni cómo salir. Ahora sí entro en el tema, y finalmente el que sabe no soy yo, sino es mi amigo Ismael, pues ahí le vamos a dejar el espacio. Nada más quiero comentar pues que él es contador público certificado y además tiene un diplomado en impuestos, un diplomado en seguridad social, y además él es miembro activo del Colegio de Contadores Públicos del Valle de México. Él es además socio fundador de la firma Ferreira Consultores, contador público certificado, como dije, y ha trabajado como perito contable del contribuyente, es experto en finanzas personales y empresariales, auditor interno y externo de empresas de tipo privado. Él es además consultor de donatarias autorizadas y conferencista en materia financiera. Él nos ha dado aquí en UNIDEM, no una ni dos, muchas pláticas, y no desde ahora, ¿no? Que lo hacemos de manera virtual, también nos ha dado afortunadamente muchas de manera presencial, tanto en la parte de Tultitlán como en Ecatepec, en Tlalnepantla. Además, él cuenta con más de 15 años de experiencia como contador público dedicado en los últimos 8 años a dar mentoría empresarial, tanto a empresas de tipo público como privadas, y ayudó también en la implementación de gobierno corporativo y familiar enfocado a las buenas prácticas, sobre todo con una empresa de origen familiar y brinca a la parte cooperativa, tiene un poquito más de control, un poquito más de orden, pues él es justamente la persona que sabe de ese tema. Y además fue invitado por la Universidad Nacional Autónoma de México para hacer una innovación, una actualización en la carrera de Contaduría Pública. Y ahora sí, pues ya me callo, y mejor dejamos a la gente que sabe del tema. Entonces adelante, amigo Ismael Alejo Ferreira. Bienvenido. Muchas gracias, licenciado Francisco, qué mejor introducción. Ya no me dejaste palabras para la introducción, pero comenzamos con el tema. Muchas gracias. Pues bueno, efectivamente, protección patrimonial
es lo que vamos a ver a continuación, y algo que puso en tela de juicio el licenciado Francisco es que efectivamente este tema no lo abarcan muchas personas, y peor aún, el contribuyente no toma en serio esta situación de cómo proteger su patrimonio ya hasta que tenemos consecuencias o ya hasta que tenemos un problema. Entonces, ¿cuál es el objetivo y la finalidad de este curso en sí? La finalidad es aprender, entender y, por supuesto, aplicar lo que son las buenas prácticas. Y el objetivo primordial es tener la visión clara de cómo proteger tu patrimonio, sea persona física, sea persona moral. Recordemos que no existe persona física no contribuyente, todas las personas físicas son contribuyentes, y más adelante vamos a ir desmenuzando caso por caso. También vamos a ver en el curso, el objetivo principal es, uno de los objetivos principales es identificar al verdadero asesor y al verdadero asesor fiscal, quien va a proteger tu patrimonio, con la diferencia de los pseudo asesores fiscalistas, que simplemente engañan a la persona y se aprovechan del contribuyente para su conveniencia. Además, también los derechos que tenemos como Defensoría del Contribuyente, el análisis y su aplicación. ¿Cómo detectamos estas anomalías en la práctica? Bueno, encontramos que hay mucho desconocimiento de la ley, desconoce el contribuyente sus obligaciones tributarias, sigue utilizando estrategias agresivas de evasión. Me he encontrado todavía en la práctica, y bueno, y se ha incrementado ahora con el tema de la pandemia, el uso del outsourcing informal. Recordemos que hay dos tipos, el bueno y el malo. Nosotros no aplicamos el malo, simplemente el bueno y de buenas formas, porque el malo se dedica al abuso de garantías de los trabajadores. Otra problemática que detectamos es asesores obsoletos o pseudo asesores, que es lo que vamos a identificar ya en el transcurso del curso. Las empresas familiares, hay muchos problemas dentro de empresas familiares que se tienen que corregir para poder crecer y poder, de hecho, proteger el patrimonio. Hay familias que se acaban su propio patrimonio por un simple negocio. ¿Ok? Y las más caóticas es la persona pierde su patrimonio, además por el desconocimiento, el que dice no pago ciertos derechos o no pago ciertos impuestos al erario porque existen servidores públicos defectuosos, insuficientes, o los servicios que ofrecen son insuficientes por una mala administración pública. La última, por no contribuir al enriquecimiento de funcionarios públicos deshonestos, y eso ya lo sabemos. Entonces, estas son las problemáticas que detectamos en la práctica, y por supuesto se las vamos a compartir. ¿Cómo se divide el contenido de este curso y qué es lo que vamos a aprender para poderlo aplicar? Vamos a ver las consideraciones efectivas del asesor fiscalista, quien es el encargado, y ahí te voy a hacer hincapié de que él es el encargado de proteger tu patrimonio. Vamos a ver las obligaciones y derechos del contribuyente, la no planeación de las operaciones económicas, que son las consecuencias por el cual vas a perder tu patrimonio en tiempos de pandemia y posteriormente. Vamos a saber y conocer el patrimonio del contribuyente, cuáles son las defensas que tiene, las defensas fiscales para no perder el patrimonio. Nuestro resumen, y como ya lo mencionaron al principio, vamos a abordar preguntas, vamos a darnos un espacio para resolver todas sus dudas acerca del tema, y por supuesto nuestras recomendaciones que esperemos les sean de utilidad. Entonces, vamos a abordar los temas, esperemos que sean de su agrado, y al final resolveremos las dudas. Vamos con esta situación en donde qué es lo que está pasando en México y en el mundo, y ya el licenciado Francisco nos hizo el honor de adelantarnos algo de lo que viene, y por supuesto ya nosotros, profesionistas, abogados y contadores, estamos con ese tema ya investigando a fondo. ¿Qué nos dice el Banco de México? A manera de G20, a manera de la OCDE, que la situación no va a ser tan fácil dentro de los primeros 2 años de este inicio de pandemia. 2020 y 2021 va a seguir siendo igual. No hay capacidad de pago tanto de las empresas como de los contribuyentes, y en los hogares no hay dinero.
Y esto, ¿por qué lo dice? Precisamente porque el estudio que hicieron es que 5.4 millones de personas que despidieron o se quedaron sin trabajo, la fuerza laboral de ese 5.4 millones, de marzo a julio, solamente los que pudieron rescatar empleo de esa parte que perdió el empleo, lo recuperó en lo informal. O sea que no tenemos empleos todavía fuertes y no los vamos a tener en los próximos 2 años. Eso es preocupante. El tema de que nos anuncia el Banco de México es de que va a haber un rebrote, pero no nada más es uno, van a haber varios. Y a continuación los menciono. Los siguientes confinamientos que va a haber, para aquellas personas que estamos pensando, y me incluyo, que ya el siguiente año esto va a venir a la normalidad, pues no, esto ya se hizo un estudio, ya se vieron alternativas, y los siguientes confinamientos, porque la gente no ha entendido, porque va a seguir habiendo enfermos, porque hay todavía resistencia al virus, son el segundo confinamiento va a ser octubre y noviembre. Ahora la diferencia que va a ser, se van a mandar a confinar las personas por estados y por el grado de peligrosidad del virus o de contagios. ¿Y esto cómo va a ser? Cada 15 días se va a ir turnando los estados y esperemos que no pronto le toque a Estado de México, Ciudad de México, pero ese es un hecho. El estado policial que viene ya después de la pandemia, ya lo van a empezar a implementar. ¿Y esto qué sucede? Que si no te quieres confinar, va a haber multas severas, va a haber, obviamente, quieren establecer también un estado de cárcel si no te guardas en tu casa después de cierta hora. A los negocios que no entiendan como bares, restaurantes, etcétera, a ciertas horas, muy posiblemente les quiten lo que es el tema del permiso o la licencia de funcionamiento. Entonces, hay que estar atentos y alertas en la información que nos mande, en este caso para el Estado de México, es la organización UNIDEM, que es la que está al pendiente de todos nosotros que somos miembros de la asociación, información muy de la mano y al día. Entonces, el tercer confinamiento va a ser entre febrero y marzo, y el cuarto confinamiento entre junio y julio. Eso es para, obviamente, rematar ya el tema de la pandemia y pues se dice que hasta septiembre del siguiente año esto ya podrá empezar a la normalidad, pero aún no tendremos unas alternativas de cura o unas alternativas de vacuna. Entonces, bien importante que lo tengan en cuenta empresarios, trabajadores, empleados, que puedan, profesionistas, que tengan en puerta planeación, que lo hagan con estas medidas, porque no vamos a volver a la normalidad en los próximos días, ¿ok? ¿Qué va a suceder con esto en México y en el mundo? Las empresas, los negocios, algunos van a terminar cerrando, si no es que la mayoría o la mitad se va a tener que transformar. Las personas que no se adapten al virus o que no quieran confinarse, en algún momento se van a enfermar o en algún momento lo van a entender, y otras obviamente se van a morir por no poder adaptarse a esta situación. Entonces, ¿qué va a suceder? Te adaptas al sistema o definitivamente no vas a existir, ¿sí? Las empresas y las personas tendrán que ser resilientes, tendrán que aguantar, sí, ni modo. Ya la regla financiera de finanzas personales dice que tenías que tener 6 meses guardados. Hoy no nos va a alcanzar o no va a haber dinero que alcance a nivel global, a nivel personal. Entonces tenemos que hacer nuestro ahorro y nuestro guardadito, ¿sale? Entonces, en México, específicamente en México, el estado policial ya está desde el 2014, acuérdense, y tenemos las observaciones que nos hacen ver ya se identificaron desde el 2013 EFOS y EDOS, la simulación de operaciones. No van a parar, no van a modificar nada al respecto, al contrario, van a seguir reforzando. En 2017 se volvió a reforzar contra las redes de evasión y elusión. Todo lo que es simulación va a dejar mucha captación de impuestos al erario público. Entonces, hay que poner especial atención, ¿sí? Desde el 2014 ya sabemos que están revisando signos externos de riqueza, inmuebles, vehículos, boletos de avión. Para aquella persona que diga que no está dada de alta y que
tranquilamente puede caminar, no se preocupe, después de 5 años o 10 años por no estar inscrito en el RFC, las consecuencias va a ser la pérdida del patrimonio. Por eso este foro, por eso este curso que nos atrevimos a darlo y que amablemente UNIDEM dio la oportunidad de ofrecerlo, porque es muy importante. Los contadores y abogados están muy metidos en otros temas, pero lo más importante es la discrepancia fiscal, no caer en este tipo de cosas en donde evasión, elusión son más importantes que a lo mejor cómo capturar la contabilidad, que eso ya automáticamente lo hace un software, ¿no? Entonces, estas situaciones son más complicadas, más de carácter penal, en la forma de cómo va a llegar la autoridad a quitarte tu patrimonio por el simple hecho de que tenías que cumplir ciertas reglas que a la vista se ven muy difíciles de cumplir, pero si las acatamos y las adaptamos como norma, créanme, no es tan difícil esa parte, ¿no? En tu empresa, van a llegar y van a revisar todos los contribuyentes desde el trabajador y toda la estructura orgánica para revisar que no estés haciendo una evasión y elusión fiscal. Entonces, hay que tener mucho cuidado. A partir del 2020, en febrero de 2020 se publicó a manera interna que van a revisar todas las contrataciones de asimilables a salarios que rebasen el $500,000 en el ejercicio anterior. Esto quiere decir que si tú en el 2019 obtuviste $500,000 de ingresos por asimilable a salario, ten mucho cuidado porque te van a revisar y te van a preguntar. ¿Qué es lo que te van a solicitar? Pues obviamente todo lo que es el tema de contratos, de bitácoras, fecha cierta y todo lo demás. ¿Hasta cuándo? Si me preguntas, ¿desde cuándo y hasta dónde? 2014 a 2019 y de aquí en adelante se van a ir revisando expedientes. Ahora, recordemos también que en el 2012 se publicaron las 15 acciones BEPS. Las 15 acciones BEPS son la capacitación de los países en donde tienen que abordar ciertas actividades para reforzar la captación de impuestos. Esto tiene que quedar bien claro porque no es un tema de gobierno, de un gobierno nacional, es un tema de gobierno internacional. ¿Por qué? Porque de acuerdo a esa captación de impuestos, recordemos que tenemos una deuda internacional, Banco Internacional, FMI, que es el que nos cobra intereses carísimos y que los anteriores gobiernos se endeudaron. Entonces, nos tienen atados con esa situación y si no acatamos estas reglas, pues al final el pagador es el contribuyente, ¿ok? Y nos vamos a recargar en la acción 14. ¿Cómo va a poder cobrar la autoridad, nuestro gobierno? ¿Cómo va a captar más impuestos? Reforzando los mecanismos de resolución, ¿sí? Es absolutamente prioritario suprimir la elusión y evasión fiscal de los impuestos para erradicar varias cuestiones de evasión y elusión. Esta acción es la que nos viene a dar a todos problemas y dolores de cabeza, ¿ok? Y con eso conlleva la fecha cierta. ¿Qué es fecha cierta? La fecha cierta te la van a solicitar en las facultades de comprobación cuando tengas una revisión a los documentos privados. Hoy ya todos los documentos privados deben de estar con fecha cierta porque si no van a ser no deducibles, ¿sí? Por el tema de compraventa de bienes inmuebles, pues obviamente la fecha cierta es obvio que lo vas a tener con un notario, pero todos los demás contratos civiles, los contratos privados, ya debemos de tenerlos con fecha cierta porque si no en una revisión de facultades de comprobación nos lo van a echar para atrás la deducción. ¿Y eso qué significa? Más pago de impuestos por no planear, por no hacer una buena planeación, y esto va a llevar a que te finquen créditos fiscales. Imagínense, desde un contrato te van a poder fincar un crédito fiscal que después, con el paso del tiempo, va a ser impagable y eso va a llevar que te embarguen tus bienes, tengas solvencia o tengas liquidez, lo primero que identifiquen van a llegar a embargar. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esta parte. Hoy no es necesario que los lleves ante notario para que tengan la fecha cierta. Más adelante vamos a ver que ya es importante, sí, ya está en ley, hay una recomendación, hay una obligación
y ahora ya los contratos se tienen que timbrar, ¿ok? Entonces, para evitarte el gasto del notario para que tenga esa validez, mejor tímbralos. Más adelante tenemos la forma en cómo debes de timbrar los contratos, ¿ok? Ahora, ¿en qué se basa este tema de fecha cierta? Un contrato, las puras hojas, no significa que ya hiciste la actividad, ¿sí? Debe de tener un contrato fondo y forma. Estamos hablando de contratos privados, estamos hablando de los contratos que, vuelvo a regresarle a la lámina, contratos de compraventa, arrendamiento, préstamo, donación, todos estos contratos que normalmente en una negociación se manejan constantemente. Con un cliente tienes el contrato de compraventa, entonces ya hoy todos tus clientes debes de tenerlos con contratos, ya sea con fe pública o los debes de tener timbrados. Si no los tienes, a partir de diciembre de 2006, ya hazlo. Ve, contrata una persona, un proveedor autorizado para que te timbre los contratos, que no es como el tema de la factura electrónica, es otra modalidad que más adelante vamos a ver, pero es lo que tienes que hacer. El artículo 1796 del Código Civil lo fundamenta y el 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Un contrato no basta, no basta comprobar que hiciste la actividad, si no trae toda la documentación que debe de llevar por las actividades, bitácoras y todo lo que concierne a lo que debiste haber llevado y por lo cual pagaste y afectó a la empresa, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice la Suprema Corte de Justicia en cuanto a por qué está poniendo la fecha cierta en los contratos privados? Para impedir que se realicen cosas fraudulentas y que se engañen y engañan a la autoridad para el tema de determinación de impuestos. Eso es básicamente. ¿Cómo lo sustenta? En esta tesis jurisprudencial que ya se aprobó a partir del 2016. ¿Y por qué salieron todas estas cuestiones? ¿Y por qué se aprobó y por qué se llegó a tener esta situación? Porque efectivamente la Suprema Corte detectó en las revisiones de facultades de comprobación que el contribuyente no tiene contabilidad o no maneja contabilidad, no tiene registros, oculta registros, los contratos que debieran ser en su momento tener validez con fecha cierta no los tienen y que obviamente no tienen un soporte legal, ¿sí? ¿Esto qué conlleva y qué es fecha cierta? Y a partir de qué se maneja una fecha cierta. Hoy generas un contrato, pero no va a tener esa validez de fecha cierta para deducción, para comprobar, a partir de que lo llevas el documento y lo incorpores al registro federal o al registro público de propiedad y del comercio, las dos cosas, ¿sí? Desde la fecha en que el documento se presente ante un funcionario público para su razón de oficio y a partir de la muerte de cualquiera de los dos firmantes es en donde comienza la fecha cierta. En este último caso, obviamente es porque la acta de defunción tiene validez de fecha cierta, ¿ok? Si me preguntas, Ismael, oye, ¿a partir de cuándo mis contratos deben de estar timbrados o deben de estar con una cuestión de fecha cierta? A partir del 6 de diciembre de 2019 es lo que tienes que hacer. Si tú llevas contabilidad correctamente, de todas formas me van a revisar o no me van a, o no me tienen por qué revisar. Sí, de todas formas te van a revisar porque como ya escuchamos, la Suprema Corte dijo que los contribuyentes no registran todas las operaciones o ocultan información, ¿ok? Y cómo se verá afectado la parte fiscal cuando te revise y no le muestres los contratos con fecha cierta timbrados, que obviamente está en carácter de ofendido por no presentar la información. Recordemos que en materialidad de operaciones, la contabilidad de tu negocio o personal es todo lo que conlleva lo que tenemos en pantalla. Contabilidad significa todo lo que es contratos, estados de cuenta, bienes inmuebles, etcétera. Actas de asamblea, contabilidad electrónica que se sube. Recordemos que si la contabilidad electrónica no la estás subiendo a la plataforma del SAT, entonces tu contabilidad electrónica significa, si no la estás subiendo, entonces todas tus deducciones, todas en absoluto, son no deducibles, ¿eh? Entonces, esto está fundamentado en el Código Fiscal de la Federación y en el reglamento. El soporte documental que tiene que tener validez durante toda la vida de la empresa, más aparte la contabilidad de documentación y comprobación de 5 a 10 años, dependiendo cuál es la autoridad fiscal que te revise.
y lo que es la base de datos que dure esta información y que en 10 años cuando venga la autoridad o en 20 cuando venga a revisarte, que tengas esa información lista para que se pueda ser consultada. ¿Esto cómo lo soporto? Artículo 28 del Código Fiscal de la Federación. La contabilidad para efectos fiscales se integra de todo, sistema, registros, estados de cuenta, libros, etcétera. Todo, control interno es eso. Y nos lo fundamenta también el artículo 33 del Código de Reglamento, ¿sí? En su fracción 33, las acciones y toda la información de los trabajadores, toda la información debe de estar ahí documentada. Eso también forma parte por aquellos que manejan outsourcing, tienen que tener toda la información de esos trabajadores, ¿ok? El Código Mercantil nos habla también de la contabilidad y aquí nos dice, mediante la Secretaría de Economía, que debemos de tener la reserva digital y aquí ya nos da la obligación de timbrar los contratos. Obviamente nos manda y nos dice que el plazo mercantil para conservar la información debe de ser de 10 años, pero el 49 de código nos dice que los contratos y los convenios para tener validez deben de ser documentos electrónicos y con esto salvamos el pagarle a un notario público la fe pública, ¿ok? ¿Cómo se llama este documento electrónico? ¿Cómo lo vamos a avalar esta información, este timbrado? Se llama constancia de conservación de mensaje de datos, ¿sí? Esto es para que evites que no sea no deducible tu actividad a la cual estás contratando. Va a llevar sello digital, va a llevar ciertos requisitos, número serial, huella digital, que es mediante la firma electrónica avanzada, fecha y hora de sellado. Ya desde el 2016 se vienen timbrando los contratos de compraventa y de arrendamiento, perdón, 2018, y ya en 2020, por el tema de la pandemia, ya se pueden timbrar todos, solamente tienes que buscar un proveedor. ¿Y esto qué nos va a ayudar? La norma 151 SCFI 2016 nos va a ayudar a que tengamos todo el tema y tenga validez la fecha cierta, ¿ok? ¿Esto quién lo hace? ¿Cómo lo hacemos? En la Secretaría de Economía te metes a la plataforma y ya está habilitada. Contrata a un proveedor de certificación, que es como cuando contratas a un proveedor de certificación para elaborar facturas. Es similar, obviamente tiene otras dimensiones, tiene otra validez legal, pero ¿dónde lo vas a encontrar? En la página de la Secretaría de Economía, ¿ok? En pantalla tienes la página, tienes los fundamentos, los puedes buscar ahí. Y entonces todo esto es para que puedas tener ya fecha cierta y además ya como obligatorio tienes que tener ya una constancia de conservación de mensaje de datos para que tu información sea válida y no te echen para atrás la deducción. Eso es bien importante que lo tengas en cuenta, ¿ok? Entonces, hasta el día de hoy hay muy pocos proveedores certificados. No es tan sencillo, no es tan fácil ser proveedor certificado, pero ya puedes meterte a la página, ahí los puedes consultar y ahí puedes timbrar lo que son todos tus contratos. La conservación de la contabilidad, plazos de hasta 10 años o menos. Las pérdidas, tiene un caso especial. Si tú hiciste una deducción de pérdidas, caduca a los 10 años, pero si tú hiciste una deducción de pérdidas porque compraste facturas, porque hiciste una estrategia de evasión fiscal agresiva, entonces eso no tiene caducidad, se va durante todos los años de la empresa. Las inversiones aplica por la Ley General Bancaria, los préstamos igual, los medios de defensa de acuerdo a donde aplique la autoridad fiscal que te vaya a fiscalizar, la contratación de deudas y la recuperación de créditos igual a la normatividad de Código de Comercio. Esto que tienes en pantalla es duración de la sociedad. Toda esta información va a durar durante todo el tiempo que la empresa esté vigente. Actas y documentos constitutivos, las actas de asamblea, las actas ordinarias y extraordinarias, los contratos de asociación en participación, fusión y escisión de sociedades, movimientos de capital, aumento y disminución durante toda la vida de la empresa, distribución de dividendos, enajenación de acciones y pagos y declaraciones. Toda esa documentación se tiene que guardar. Entonces,
váyanse preparando porque esa es toda la información que se tiene que guardar durante la vigencia de la empresa hasta que la liquides, ¿no? Los libros sociales son 5, se reducen en 4. Esto es lo que tenemos. Las minutas de sesiones de consejo hay que guardarlas, hay que tenerlas ahí para que puedan soportar a los libros sociales. Si no, no tienen no van a tener esa validez y hay que tenerla también como soporte antes de hacer la asamblea de socios. ¿Y cuál es la validez de los libros? La firma del comisario, la firma de los socios y la firma del presidente y la firma del representante legal que avalan que la asamblea, que avalan todos los estatutos. Ese es el valor comprobatorio que se tienen de los libros sociales. ¿Ok? Y lo refuerza el Código de Comercio, artículo 34. Y vamos a ver en el módulo primero las consideraciones del asesor fiscal con lo que acabamos de ver, fecha cierta y conservación de la contabilidad. Muchos dirán, bueno, y eso, bueno, siento que no tiene tanta relevancia. Pues sí, porque ya no tiene caducidad, o bueno, hasta 2014 no había una especial atención en caducidad, pero ya de 2014 para acá ya vimos que cambian las caducidades y si no tienes un registro federal de contribuyentes y estás haciendo actividades y la autoridad se da cuenta, tampoco tiene caducidad y el plazo de prescripción se va hasta 10 años. Entonces, por aquellos que piensan que no estamos dados de alta o que no estamos realizando operaciones, imagínense cuál va a ser la catástrofe en la pérdida del patrimonio. ¿Cuáles son las consideraciones que debemos de tener al momento de contratar un asesor fiscalista? ¿Cuáles son sus responsabilidades de él y cuáles son las responsabilidades que tenemos nosotros? Primero, un asesor fiscalista puede ser un contador o un abogado, pero tiene que tener ciertas características. Lo principal que debe de hacer es proteger y defender, conservar con eficacia el patrimonio del contribuyente. Aquellas personas pseudo o asesores obsoletos que se dedican a dar estrategias fiscales agresivas o que de plano no tienen el conocimiento vasto, esas personas no tienen o no saben cómo proteger un patrimonio o defender tu patrimonio una vez que ya te están embargando, una vez que ya te están queriendo cobrar excesivos impuestos. Esos obviamente no tienen el conocimiento. Peor aún, si ellos mismos te recomiendan la contratación del outsourcing informal, ¿por qué ya capturaron o por qué ya dieron de baja muchos despachos? Porque ellos mismos vendían las estrategias fiscales agresivas y al final se echaban a correr. Entonces, toda esta situación es bien importante que la tengas en cuenta. ¿Qué es lo que debe de saber y conocer el asesor fiscal que vas a contratar? Porque le vas a confiar tu patrimonio, le vas a dar las llaves de tu casa, las llaves de tu negocio para que vas a confiar en él, para que te defienda. ¿Qué debe de conocer esta persona? Todas las leyes nacionales e internacionales, constitución política, obviamente, tratados internacionales, tiene que conocer el Código Fiscal Federal muy extensivamente, las leyes, todas las leyes fiscales, cuestiones contables, las conductas que tipifican los delitos fiscales, las presunciones ilegales, las infracciones fiscales y sanciones, y legislación mexicana, Código Civil, Código Mercantil, Laboral, todos los conocimientos sabidos y por haber que van a afectar a tu patrimonio. Socios, accionistas, representantes legales, trabajadores, ¿sí? Entonces, sí, tienen que tener todo este vasto de conocimiento para poder ofrecer el servicio y también para que tú le puedas confiar esas llaves de tu casa y esas llaves de tu patrimonio. Además, debe de conocer estados financieros, la interpretación y, por supuesto, debe de tener experiencia en el negocio. ¿Cuántos asesores de fiscales no tienen empresa, no tienen despacho, o son empleados o son trabajadores y difícilmente tienen trabajadores a su cargo o han tenido un negocio? ¿Cómo te va a asesorar una persona en lo laboral si nunca has sentido cómo despedir a un trabajador que le ha sido fiel durante 10 años? ¿Cómo te va a asesorar una persona en el negocio si no ha tenido negocios, ¿no? Entonces, eso es importante considerarlo. ¿Cuál es el costo-beneficio de estas personas que te van a asesorar?
mucho aprendizaje, horas, cientos de horas de inversión. Se omiten temas personales para poder entender bien, primero tu negocio, bueno, primero el conocimiento de qué es un asesor fiscal y después el conocimiento de tu empresa. Un asesor fiscal tiene que estudiar tu negocio, más o menos me llevo 15 días en analizar toda la información antes de dar un veredicto final de cómo ayudarte. Si eso no lo hace, entonces estamos frente a asesores patito. Entonces hay que tener mucho cuidado con esta situación. Obviamente, estas personas te cobran hasta por respirar, hasta por cotizar. No son en el mercado muy, como es una persona especializada, no te van a cobrar 2 pesos, hay que entenderlo también, pero lo que sí te puedo garantizar que no vas a perder tu patrimonio con ellos, ¿ok? Entonces, hay que tener en cuenta esta parte. Si no contratas un asesor con estas características y estas cualidades, vas a tener consecuencias muy severas, pérdida del patrimonio y consecuencias penales, ¿no? ¿A qué se dedica específicamente, en resumen, un asesor fiscalista? En salvaguardar y defender y proteger el patrimonio del contribuyente. No anda ofreciendo estrategias fiscales agresivas, no anda ofreciendo compraventa de facturas, no te ofrece outsourcing informal, no le anda buscando 3 pies al gato y no te va a poder defender lo indefendible, ¿ok? Entonces, eso es bien importante. Ahora, ¿por qué te digo esto? Obligaciones y derechos del contribuyente. ¿Cuáles son? Vamos a definir primero qué es persona moral y qué es persona física. La persona moral la encontramos bien definida en ley y la tenemos que todas las personas morales, hasta las asociaciones civiles y las asociaciones como las fundaciones, también son personas contribuyentes. Todas aportan al erario, ahí no hay diferencia. Tenemos, o hasta el día de hoy teníamos una confusión, persona física. ¿Qué es una persona contribuyente, persona física? Es aquel que tiene bienes, maneja bienes, aún en pequeñas cantidades, aún y que no tenga negocio, y aún en cuanto no realice una actividad. Y tiene que estar o puede estar inscrita o no en el RFC. Esta es una persona contribuyente, persona física. Recordemos que a partir del 2004 la persona física cambió drásticamente el Código Fiscal de la Federación. Todas las personas físicas somos contribuyentes, todas. La autoridad ya tiene toda nuestra información, compra de bienes inmuebles, obtención de tarjetas de crédito, etcétera. ¿Sí? Ya sabe cuánto patrimonio tenemos, por eso la importancia de proteger nuestro patrimonio. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Más adelante lo vamos a ver. ¿Qué tiene de información ya la autoridad en sus arcas? Tiene estados de cuenta, tiene las facturas electrónicas que generamos, tiene los datos de tarjetas de crédito y nuestro estatus social. Sabe perfectamente cómo vivimos. Nada más es cuestión de mover un dedo. Estas son las formas de fiscalización, tanto a la persona que no es contribuyente o que se considera no contribuyente, con la persona física que en teoría se dio de alta y tiene negocio. No hay cambios, no hay nada, se fiscalizan de la misma forma. ¿Cómo te vas a dar cuenta de esta situación? Lo tenemos en el Código Fiscal de la Federación. Todas las entidades bancarias, sociedades cooperativas y fideicomisos tienen que reportar cada año los estados de cuenta de sus cuentavientes. Díganme si no, todos tenemos una cuenta. Coppel, FAMSA ya no existe, o ya no va a existir, o Electra. Por mínima que sea, ya esos bancos tienen que darle a la autoridad toda la información a la unidad de inteligencia financiera. ¿Y esto qué significa? Que si tú no declaraste arriba de 1,400,000 en el año, no reportaste y no te diste de alta, eso lo van a generar en automático el 35% de impuestos y obviamente va a venir un crédito fiscal. A lo mejor te van a llegar cuando no tengas dinero, que se llama liquidez, pero a lo mejor sí tienes solvencia, autos, casas y todo. Entonces, vienen por tu patrimonio. Eso es bien importante que lo sepamos por tema de G20 o CD para poder pagar la deuda que se tiene del país a nivel internacional. ¿Sí? ¿Cómo controlan actualmente esta información? ¿Cómo controlan y cómo vamos a saber en proteger nuestro patrimonio? Efectivamente, mediante la clave que ya todos cuando
tenemos esa clave, ¿sí? La clave única, que es la CUR, y que por esta ya nos tienen monitoreados y que a partir del 2015, mediante Diario Oficial, se hizo ya público, pero desde que se publicó en el Diario Oficial en 1996, esta clave ya está haciendo función, ¿ok? ¿Cuáles son los retos que va a tener el contribuyente? Pues van a ser retos fiscales y ahora penales. Por eso les menciono que es un estado ya policial y que se va de manera internacional. Sabemos que todas las leyes y constitución sufrieron cambios y para eso, para poder quedarse con el patrimonio de los individuos, en este caso de los contribuyentes de la nación. ¿Ok? ¿Cuáles son los retos a enfrentar? Te van a llegar multas, así como cuando se generó la pandemia, te vas a enfermar y muy probablemente te vas a enfermar. Los retos que van a pasar ahorita, tanto a todos los contribuyentes te van a fincar multas si no te corriges, vas a tener consecuencias penales. Si no alcanza con tu patrimonio pagar los créditos fiscales, vas a tener consecuencias penales. La diferencia la vas a pagar en la cárcel. Vas a cerrar tu empresa o van a hacer que cierres tu empresa y se la va a quedar el gobierno. Con esto vas a tener limitaciones humanas, obviamente, de poder seguir haciendo lo que te gusta y, por supuesto, van a tener más control total sobre nosotros. Ahora, ¿cómo hicieron estas modificaciones? ¿Cuáles son esas cosas y cuáles van a ser las consecuencias que vamos a tener? 8 obligaciones principales que debemos de tener y que tienen consecuencias penales. La primera, inscripción al RFC. La segunda, tener permanentemente localizado el domicilio fiscal. Si no tienes tu domicilio fiscal localizado, si no has hecho la certificación del domicilio, lo mínimo que te puede pasar es cancelación de sellos digitales. Conservar la contabilidad, como ya lo había mencionado en los plazos que ya te presenté. Presentar todas las declaraciones que tienes obligación, las de impuestos y las informativas. Obviamente, pagar los impuestos, enterar las contribuciones retenidas que son de tus trabajadores y de las personas que tienes subcontratadas. Atender las revisiones fiscales dando todas las facilidades para que la autoridad pueda hacer sus facultades de comprobación. Artículo 42 del Código Fiscal de la Federación. Pagar todas las garantías de créditos fiscales que se determine a cargo. Por tiempo, vamos a ir un poquito más rápido por cada punto, porque tenemos que ver el tema de planeación y todo lo demás. Pero bien importante que sepamos que si estas 8 cosas no las tenemos alineadas en nuestra empresa y no las tenemos en la planeación, muy seguramente al cabo de 10 años, al cabo de 15 años, van a venir por tu patrimonio. Entonces, bien importante que sepamos esta cuestión y aquí viene ya a relucir el tema de tu asesor fiscal, ¿ok? Entonces, vámonos una por una y un poco más rápido para poder abarcar todos los temas. No escribirte en el Registro Federal de Causantes, en el RFC, es delito fiscal y caduca en 10 años si no te das de alta y tienes una actividad, ¿ok? Te pueden fincar discrepancia, todos los depósitos bancarios se van a retener en el momento que determinen y, bueno, pues no vas a poder defenderte, quedas indefenso ante la autoridad si no estás inscrito en el RFC. No tener permanentemente localizado tu domicilio es delito fiscal y te pueden suspender la caducidad. Si hoy te reclaman un crédito fiscal y te das como no localizado, se suspende el plazo y cuando te localicen en 20 años, te lo van a cobrar, ¿ok? No tener permanentemente, bueno, ya vimos ese, no llevar y conservar contabilidad también es delito fiscal, ¿sí? Y se va a tipificar como defraudación fiscal. Y la caducidad es de 10 años y te van a hacer una determinación presuntiva. ¿Esto qué quiere decir? Si no muestras la contabilidad y tus ingresos son de 10 millones, te quitan las deducciones y en automático te calculan el 30%. Entonces, el crédito para pagar va a ser excesivo, el crédito no lo vas a poder pagar, tus gastos no van a ser deducibles y entonces es cuando vas a tener problemas ya de manera legal y penal. No presentar todas las declaraciones periódicas, también eso te va a llevar a un delito equiparable o defraudación fiscal.
No presentar, no pagar impuestos propios, prácticamente los de la empresa, te van a tipificar como defraudación fiscal y delitos equiparados. 6, no enterar las contribuciones retenidas y de igualmente delito fiscal y defraudación equiparable. No atender las revisiones fiscales. Si no les das acceso a las personas que van a revisarte, entonces van a usar la fuerza pública para entrar y van a romper candados. Entonces hay que tener mucho cuidado. A la tercera ocasión que te busquen es lo que van a hacer, ¿sí? Hay que revisar que no estés publicado como no localizable, porque a lo mejor tienes un crédito fiscal o X o Y, y en algún momento te pueden llegar a romper candados de la negociación, ¿no? Determinación presuntiva y, bueno, infinidad de cosas que van a hacer. Yo te traigo las más resumidas. Y una vez que ya te hicieron las facultades, una vez que ya te fincaron un crédito, que hoy por buzón tributario va a ser más rápido identificarte y poderte cobrar, si no pagas los créditos fiscales y te quieres dar a la fuga o te quieres esconder, obviamente van a pedir el requerimiento de pago, van a embargar los bienes y van a ampliar todo lo que es embargable, ¿no? Entonces, hasta aquí tenemos el resumen de cómo son las ocho cosas que tienes que tener como obligación, y que si no haces eso como contribuyente, que ya sabemos que todos somos contribuyentes, entonces, si no, obviamente vas a terminar perdiendo tu patrimonio o parte de él si no estás muy bien asesorado. Tus bienes inmuebles que compraste con mucho sudor de tu frente, con mucho trabajo, que hoy en pandemia estamos sufriendo por mantenerlo, por una cuestión de uno de los 8 puntos que no llegues a cumplir, puedes perderlo y hasta irte a la cárcel. ¿Dónde lo sustentamos? Defraudación fiscal, artículos 108 al 111, las sanciones más básicas son de 3 meses a 3 años de prisión. Ahora, algo bien importante de esta situación, cómo va a llegar el embargo y cómo va a llegar el tema de la prisión preventiva. Si tú tienes un crédito fiscal, que vamos a decir, esto pasa después de 3 años que te hicieron una revisión y todo lo demás, tus abogados no pudieron y al final el crédito fiscal va a proceder. Si tus bienes inmuebles tienen esa validez, independientemente que sean de la organización o no, van a llegar a embargarte a tu domicilio, a tu casa, en donde te localicen si no tienes algún medio de defensa o si no estás bien asesorado. Entonces, si el crédito fiscal es por 100,000, vamos a ponerlo, $500,000 de pesos, y tus bienes inmuebles o tu patrimonio no alcanza, digamos que son 300,000 pesos del bien inmueble que vale, o tu carro, etcétera, y te faltan 200,000 pesos, prisión preventiva, si lo llegan a tomar como defraudación fiscal. Entonces, por esos 200,000 pesos estarías tomando prisión preventiva, perdón, y además esta situación es ¿cómo te van a poner esta prisión preventiva, perdón? Bueno, es para que efectivamente tus demás familiares puedan vender sus bienes para poder sacarte de ahí. Entonces, ¿cuál es la intención? Adueñarse de tu patrimonio, y eso ya viene en las acciones BEPS, ya viene por el tema de G20 y no va a parar. Recordemos las reformas cómo vienen, recordemos todo lo que se ha venido haciendo y eso va a ser. Algo que les quiero comentar también es que la plataforma de Secretaría de Hacienda, que obviamente la maneja el SAT en su oficina que auxilia, es la mejor en el mundo. El mejor sistema de plataforma que tenemos. Imagínense, por encima de China, Alemania, Estados Unidos, Francia y todas las demás potencias. Entonces, estamos a la vanguardia en cuanto a el registro de los contribuyentes. Vamos con los derechos. ¿Cómo nos podemos defender? Tenemos derechos del contribuyente. ¿Quién lo va a saber? Lo va a saber el verdadero asesor fiscal. Esa persona que tiene el conocimiento, que se quemó las pestañas, que obviamente cobra por reuniones, cobra porque tienes una duda y te tiene que cobrar precisamente porque te va a sacar de dudas y va a proteger tu patrimonio. Esa persona es la que tiene los conocimientos en los derechos del contribuyente. Hoy te voy a dar lo más podamos por el tiempo, pero los derechos del contribuyente, ¿en dónde están?
los tenemos de igual manera en la Constitución política y en todo lo que debe de aprender el asesor fiscalista, es lo mismo que debes de saber tú como contribuyente para poderte defender. ¿Qué es lo que debemos de saber? Constitución política, nuestros derechos, tratados internacionales, Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, Código Fiscal de la Federación, leyes y reglamentos fiscales. ¿Dónde encontramos en la Constitución, para términos prácticos? En el artículo 1, ¿sí? Las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales. La parte fiscal, el contribuyente tiene salvaguardados sus derechos en los derechos humanos en el artículo 1 de la Constitución. Ahí los vamos a hacer valer. Obviamente tenemos que hacerlo de manera práctica y sencilla, ¿sí? El artículo 5 nos dice que somos libres de generar nuestra actividad o trabajo, y obviamente el artículo 8 en cuanto a derecho de petición, ¿ok? A ser respetados por los funcionarios públicos y a que no sobrepasen nuestros derechos humanos, ¿ok? El derecho a la asociación con el artículo 9 constitucional, ¿sí? No se podrá coartar el derecho de asociaciones y de unirse parcialmente de cualquier objeto simplemente con que no sea ilícito. Eso es bien importante saberlo. Artículo 14, no podemos ser enjuiciados o metidos con leyes, con leyes anteriores. Si hoy se publica una ley, es aplicable a partir de hoy, como el tema de fecha cierta, a partir del 2019, 6 de diciembre de 2019, fecha cierta, y ponerse a corregir. Los derechos que tenemos en Constitución. Hay irretroactividad de ley, no hay retroactividad de leyes, ¿ok? Nada más hay irretroactividad de leyes en la parte de beneficio del contribuyente. Ahí sí puede haber, ¿ok? Derecho a la audiencia, artículo 16, actos de molestia, no podemos ser molestados. Tenemos que saber cómo defendernos y para eso el asesor fiscalista te puede ayudar mucho. 22, prohibición de multas excesivas, hay que defendernos sobre eso. No nos pueden poner multas excesivas y eso nos lo defiende la Constitución. Y obviamente el artículo 31, curiosamente, algo que muy probablemente lo sabían y si no lo vamos a reafirmar. El mismo artículo 31 de la Constitución nos hace valer el tema de que debemos de contribuir al gasto público, ¿no? Al gobierno. Pero el mismo artículo en sus últimas letras nos dice que debemos de hacerlo de manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Este parrafito pequeño, oro molido, con esto pagamos el tiempo que estamos sentados en este curso para poder hacerlo valer y poder tener esa facultad. Esas pequeñas letras que no sabíamos dónde estaban, hoy las sabemos, ¿sí? Entonces, ahora, la Constitución también nos defiende de los delitos fiscales que acabo de mencionar. Artículo 19, 20, 21 y 23 nos defiende de los delitos fiscales en algún momento en donde nos finquen esas obligaciones, ¿sí? Y el artículo 33 de la misma Constitución nos dice que de hecho la Constitución es la Carta Magna y es una ley suprema. ¿Y qué nos da la ley suprema en este sentido? ¿Qué nos da? Lo primero que da la Constitución es estructura, fondo y forma al Estado de gobierno, ¿sí? Nos da cómo va a aplicar la competencia de sus organismos y también nos da la Constitución los derechos y obligaciones de los ciudadanos que a su vez nos volvemos contribuyentes, ¿ok? Entonces, la jerarquía de leyes que tenemos en la parte fiscal, ya lo vemos, Constitución política, tratados internacionales, leyes federales y de ahí hacia abajo. Entonces, ¿qué es lo que nos defiende como contribuyente? Constitución política. ¿Quién lo debe de saber? El contribuyente y el asesor fiscal con el mero conocimiento. Ley Federal de los Derechos del Contribuyente es una ley ya obsoleta, una ley que si nos ponemos a defendernos con ella, muy probablemente no vamos a poder, pero sí tiene algunas ganancias, ¿sí? Tiene 15 años que no se ha modificado y que esperemos que en estas reformas toquen algo de manera equitativa para el contribuyente. ¿Qué vemos en esta Ley Federal de Contribuyentes? Cosas muy básicas, cosas muy de garantías, que ya lo vemos en la Constitución, pero que lo volvieron ley. Sí, hace una remembranza a la Constitución, pero también nos podemos apoyar en eso.
¿sí? ¿Y para qué sirve también esta ley? Tanto para los contribuyentes y a los solidarios, responsables solidarios. Ellos se pueden avalar también para defender sus derechos. ¿A quiénes o frente a quién nos defendemos en esta Ley Federal de Derechos del Contribuyente? Frente al SAT, el IMSS, el Infonavit, CONAGUA, Profeco, ISSSTE y todas las autoridades estatales que quieran cobrar impuestos federales. No es contra todos, solamente contra estas dependencias, ¿ok? ¿Y qué vamos a ver en los artículos? El artículo 2 nos hace mención precisamente cuáles son nuestros derechos generales y nos da 14 fracciones. Les comentaba que por motivos de tiempo y por motivos vamos a ir avanzando un poquito más rápido, esperemos que sea entendible, y para eso también tenemos lo que son las preguntas y respuestas. En su fracción 1, derecho a ser informado. Bien importante que tú puedas preguntar a la autoridad y decirle en qué estás faltando y cuáles son sus mejores recomendaciones. Ese es el derecho que tienes. Derecho a obtener el beneficio de tus devoluciones y compensaciones siempre y cuando te apegues a código, siempre y cuando hagas las cosas bien. Esto no está tan bien porque pues, obviamente te pide cierta reglamentación que muy normalmente ya en la actualidad todo el contribuyente queda indefenso. 3, derecho a conocer el estado de tramitación y procedimientos. Debe de tener todo el conocimiento de cómo va a llevar a cabo todos sus derechos. 4, derecho a conocer la identidad fiscal de quién le está requiriendo y para qué le está requiriendo, ¿ok? 5, derechos a obtener certificación y copias certificadas de la información del propio contribuyente, obviamente pagando los derechos, eso también es vital y fundamental en el caso de cuando todo se manejaba en papel. Derecho a no aportar documentos que la autoridad ya tenga, eso sí hay que tener, no tenemos por qué darle toda la documentación que la autoridad ya puede tener, porque si no nos ponemos francos ante eso. Derecho a reservar datos e información y antecedentes del contribuyente. La autoridad no tiene que andar divulgando nuestra información. Derecho a ser tratado con el debido respeto y con todas las garantías por el servidor. ¿Podemos demandar a servidores públicos? Sí, y de hecho los podemos meter hasta la cárcel, desde una visita domiciliaria, ¿eh? Derecho a que las actuaciones de las autoridades fiscales requieran a su intervención y se lleven a cabo en forma que les resulte menos onerosa. No nos pueden hacer gastar de más de lo que no está en ley. Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Derecho a formular alegatos y ofrecer pruebas antes de ser emitido a juicio o antes de que la autoridad emita una resolución. Podemos ir a negociar, que no es negociar, simplemente es ir a platicar y ver de qué manera me sale el menos costo en cuanto a beneficios fiscales, ¿ok? Entonces, estos artículos, estas fracciones nos ayudan mucho. ¿Por qué? Porque son cosas que a lo mejor no podemos ver en la Constitución, así, con tantos artículos que tenemos. Es una ley que auxilia al contribuyente de manera como manual, pero sí hay que tratar de ver. Son 24 artículos que nos pueden ayudar y nos pueden beneficiar. Es una ley muy pequeña, muy corta, que como les digo, ya está obsoleta y que sí necesita actualizarse. Artículo 9, formular preguntas, lo que les mencionaba, nos vuelve a repetir en el 9, que tenemos el derecho de formular preguntas y lo que nos conteste la autoridad será prueba fehaciente para poder tomar decisiones. Artículo 20, nos pueden revisar doblemente la misma contribución, pero no nos pueden cobrar doblemente. Si ya nos determinaron en una revisión anterior impuestos o multas o recargos, en otra segunda revisión, que ellos quieran volver a repetir la revisión, no nos pueden volver a fincar otro cobro por esa misma contribución. Por otra sí, pero por esa misma contribución no. ¿Sí? Y este artículo 21 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente sí nos viene a salvaguardar lo que es la protección patrimonial y nos viene a ayudar para poder defender nuestro patrimonio. ¿Qué conlleva esto? Prácticamente la autoridad en su materia de defendido, en su calidad de ofendido, perdón, ¿qué tiene que hacer? Tiene que comprobar los hechos.
Si esta autoridad me determina un crédito fiscal por X o Y razón, tiene que fundamentarlo. Entonces, es ahí donde ya se hace valer el derecho, ¿sí? Lo tiene que comprobar fehacientemente. Y si en juicio no lo hace, prácticamente el crédito fiscal se viene para abajo, ¿sí? Bueno, esto sí apúntenlo, ténganlo ahí a la mano y es muy importante que lo sepamos. El artículo, obviamente, 23 nos hace mención de los medios de defensa, de los cuales tenemos como contribuyentes para podernos defender, y también nos hace mención de que si la autoridad cuando nos requiere o nos finca un crédito fiscal o nos va a interponer una multa, si la autoridad no nos lleva el manual y no nos dice por qué medio de defensa nos podemos defender, el plazo se extiende el doble. Ajá, supongamos que tienes 30 días para defenderte y la autoridad no te avisa en el documento que tienes 3 o 4 opciones para defenderte, en este caso son 3, tienes 3 opciones para defenderte y de las cuales te conviene esta, no procede el plazo de los 30 días, sino el plazo de 60 días. ¿Sí? Son artículos que les tengo más discernidos en la Ley Federal de Derechos del Contribuyente y de los cuales debemos de aprender, entender para poderlos aplicar. ¿Ok? Entonces, esto es básicamente lo que tenemos en cuanto a obligaciones y derechos del contribuyente. Ahora vamos a ver por qué no planeamos o cuáles son las consecuencias de la no planeación de las operaciones económicas y cuáles son las cosas que debemos de hacer para poder planear las operaciones económicas. ¿Ok? Existen, para este caso, planeación estratégica y la planeación fiscal. Tenemos que saber y tenemos que conocer y la diferencia que hay entre una y otra, de la planeación estratégica y la planeación fiscal. ¿Sí? ¿Cuáles son los alcances de esta planeación que debe de tener el negocio, la persona física, el empresario como tal? Los alcances deben de ser en toda la entidad, en todo su entorno patrimonial, ¿sí? Va desde el empresario, que es la persona física encargada y que sabemos que es actualmente ya es contribuyente, esté o no esté inscrito en el RFC y que está en peligro su patrimonio, la empresa misma y obviamente el empleado. Es aquí en donde la planeación de evasión fiscal o la planeación de estrategias agresivas, es donde aquí ya se caen, se tuercen, es donde aquí ya viene entonces por consecuencia la pérdida del patrimonio. ¿Por qué? Porque nunca se piensa en el empleado. ¿Sí? Y por ahí vemos por qué ha crecido mucho el tema de outsourcing informal, por qué esos asesores, pseudoasesores, sí son exitosos vendiendo esas comisiones, vendiendo esas estrategias y quedándose con comisiones grandes que al final se las van a gastar en vacaciones y el empresario va a sufrir en la pérdida del patrimonio. Los alcances deben de ser vastos, los alcances deben de estar a la altura desde el empresario, desde el socio hasta el empleado. Si tu planeación no está haciendo eso, entonces estamos fallidos. La planeación estratégica, ¿qué conlleva? Recordemos el rumbo de la empresa, por qué fue creada, hacia dónde va, cuáles son los objetivos, cuántos trabajadores vas a contratar, cómo te quieres ver en 5, en 15, en 10. Recordemos cuál es el proceso de crecimiento de una persona moral, enfocándonos en una persona moral o una persona física que ya tiene un negocio. ¿Cuál es el crecimiento? Obviamente, el tema de madurez de la empresa comienza a los 25 años. El tema de juventud termina a los 25 años, ¿sí? Si tú eres una empresa que tiene 5 años, perdón que te lo diga, pero estás en la niñez. Si tienes 10 años, estás saliendo al tema de, estás teniendo inocencia todavía. Y si tienes una empresa de 15 años, apenas estás teniendo iniciando con tu juventud. ¿Por qué? Tienes que tener misión, visión, valores, estrategia, hacia dónde va tu empresa. Eso es lo importante. ¿Cuáles son los logros? El FODA que normalmente conocemos en la parte administrativa. ¿Cuáles son tus amenazas? ¿Cuáles son tus oportunidades? Todo eso debemos de entender lo que es la planeación estratégica, ¿sí?
¿Cómo lo sabemos que es en tu planeación de vida? ¿Cómo te visualizas en 10 años, en 15, en 20? ¿Cómo está tu salud? ¿Cómo están tus dineros? ¿Con quién te relacionas? ¿Cuál es tu meta? ¿Cuáles son tus hobbies? Eso es la planeación estratégica de vida. Obviamente, eso es lo mismo que debes de tener en tu negocio, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la planeación fiscal? ¿Sí? Definición concreta, conjunto de medidas que adoptan los contribuyentes para cumplir con sus obligaciones tributarias, buscando dentro de un marco de legalidad las mejores condiciones de tributación. Aquí no dice buscar estrategias fiscales, no dice buscar, no dice, simplemente la planeación fiscal es una, ¿sí? Y son medidas que debes de tener para cumplir con tus obligaciones tributarias de la mejor manera, ¿sí? No dice compraventa de facturas, no dice estrategia fiscal agresiva, no dice contrates outsourcing informal, no dice quítale beneficios a tus trabajadores y págaselos por fuera, eso no dice. Entonces, eso hay que tenerlo bien consciente. Ahora, ¿cuál es el objetivo de la planeación fiscal? Se basa en 3 objetivos: liquidez, rentabilidad y seguridad. Esos son los objetivos. Si tu estrategia fiscal no tiene estos objetivos, obviamente estás frente a una estrategia de evasión de impuestos. Recordemos que también la estrategia fiscal debe de estar documentada y hoy debe de estar timbrada el contrato en la Secretaría de Economía, ¿no? Y resguardada ya con la base de datos y lo que te mencioné al principio. Entonces, si tú entiendes bien qué es una planeación fiscal, entonces los 3 temas lo vamos a entender mejor. Debe de tener la estrategia fiscal una liquidez. ¿Para qué? Para mantener la empresa líquida, que puedas tener la capacidad de pago y puedas cumplir con tus compromisos económicos. ¿Cuántos estrategas fiscales te recomiendan que dejes tu cuenta en ceros y al siguiente mes no sabes ni cómo pagar la nómina? ¿Cuántos estrategas fiscales te dicen que pagues impuestos o que inviertas en bienes inmuebles y al final no tienes para pagar? ¿Sí? Entonces, si estás haciendo esos temas de liquidez en tu empresa, no tienes un asesor fiscal. Tienes un contador, tienes un abogado, pero no tienes un asesor fiscal que está protegiendo tu patrimonio, ¿sí? Tienes que saber cómo tener liquidez y eso se hace con planeación estratégica, ¿ok? Entonces, esto es bien importante que tengamos en cuenta que la estrategia fiscal no viene sola, viene arraigada de muchas otras cosas. El tema de rentabilidad es obtener el mayor beneficio del capital invertido para así poder satisfacer a los inversores. Porque la pregunta es aquí, ¿por qué socio, dueño de negocio, creas una empresa? Para obtener dividendos, para obtener beneficios. Y sabes, si eres una empresa mercantil, que los vas a recibir después de pagar PTU y mucho después de que ya generaste estados financieros y ahora sí ya viene la rentabilidad. Si tu empresa está en pérdida, si está en números rojos, entonces nada más le estamos jugando al empresario o estamos jugando con otras cosas que después vamos a perder nuestro patrimonio con lo que ya te comenté. La seguridad es básicamente conciliar el riesgo y el beneficio, ¿ok? Es que la empresa se sienta segura con la estrategia que estás haciendo para poder crecer, para poder cumplir con tus metas. Esto es lo que debe de tener. El objetivo principal son esas 3 variables, son esos 3 ejes, son esos 3 pies que debe de tener la mesa que va a soportar tu negociación, ¿ok? Con estos objetivos de liquidez y rentabilidad, ¿qué le vamos a dar a la empresa? Administración financiera de las contribuciones y de las obligaciones, proveedores, acreedores, contribuciones, compensaciones y arraigo del recurso humano. No vamos a tener problemas con pagarle la nómina al trabajador, no vamos a tener problemas con pagarle la PTU, no vamos a tener problemas con la información que se maneje para tener una liquidez de pago. Vamos a poder remunerar a todos los socios y eso bien importante que lo sepamos sin costo fiscal, ¿sí? Si haces una planeación estratégica, el socio no va a tener que retirar préstamos, no va a tener que estar haciendo estrategias que más adelante vamos a ver que esas estrategias van a llevar a perder el patrimonio en un futuro, ¿sí? Y por supuesto la productividad fiscal empresarial.
El objetivo de la seguridad es obvio, tener una planeación corporativa con todo lo que es la estructura, una calidad fiscal y por concerniente una protección fiscal al patrimonio, ¿sí? Hoy, en la actualidad tenemos ejemplos muy básicos. ¿Ustedes por qué creen que los grandes contribuyentes cedieron a las peticiones que el gobierno les hizo? Sí, vamos a ser bien sinceros, los mandó a llamar con amenazas que están tipificadas en el Código Penal. Una autoridad no te puede amenazar, pero si tienen los grandes contribuyentes tuvieron cola que les pisaran, obviamente no se pudieron resistir. Y sí, efectivamente, esas amenazas sí son serias. Era de pérdida de patrimonio, pérdida de la empresa, y por eso tuvieron que ceder. Y hoy tenemos grandes empresas que pagaron grandes cantidades de dinero de impuestos que debían desde hace 15 años para acá. Entonces, el objetivo principal de la estrategia fiscal es la protección del patrimonio, ¿sí? Que conlleva una estrategia de planeación muy grande, estratégica, y además estrategia de planeación fiscal, ¿sí? Ahora, la estrategia fiscal, la planeación estratégica no solita puede hacer todo lo que te puedo decir, todo lo que te acabo de mencionar, y solamente la estrategia fiscal es un complemento. O sea, si tú haces una planeación estratégica, no hay necesidad que hagas una planeación fiscal, pero si te la quieres gastar con hacer una planeación fiscal, con eso está bien, pero es una complementación, nada más. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la máxima de lo fiscal? Es educar para la planeación, es educar contra la defraudación. Eso es lo mismo. No puedes hacer una estrategia fiscal si no tienes una estrategia, si no tienes un plan estratégico. ¿Ok? Entonces, haciendo ya clic con estas dos cosas, la planeación fiscal debe de subordinarse a la planeación estratégica. Entonces, muchos asesores fiscales hacen planeación fiscal sin conocer el negocio, sin tener los manuales y procedimientos de la empresa, de cómo funciona, y solamente llegan y te dicen, compra facturas y con eso ya la libras. Contrata outsourcing informal y ya con eso tienes. Es más, contrátame a mí para poder yo ayudarte, págame una iguala muy baja y con eso ya vas a poder salir adelante. ¿Qué es lo que está haciendo este asesor? Obviamente te está llevando al matadero con consecuencias penales. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Ahora, ¿qué es el patrimonio en términos generales y para qué es el patrimonio o qué tenemos que entender con el patrimonio? Es prácticamente todas las deudas, todas las obligaciones, bienes y derechos que tenemos. Como persona, ese es el patrimonio. Y obviamente como empresa también, ¿sí? ¿Qué es empresario para poder discernir y diferenciar entre el patrimonio empresarial y el patrimonio personal? ¿Qué es empresario? Pues el empresario es aquel que invierte, el que se atreve a invertir, el que quiere que trabajen para él, el que siempre va a tener obstáculos y los va a tener que saltar, el que siempre va a ser el malo de la película, ese es el empresario. Siempre vamos a tener ese conocimiento del empresario, aquella persona que sabe poco de muchas cosas, pero que le intenta arriesgar, es el que invierte invierte, en muchos casos, invierte todo su patrimonio y genera trabajo para otros. Eso es en términos generales el empresario. Ahora, ¿cuál es el patrimonio del empresario y el personal? Tenemos por un lado todo lo que ya ha invertido, todo lo que ha construido, y por otro lado lo que son autos, casas, bienes, todo lo demás, empresas, todo lo que tiene liquidez, joyas, etcétera, ¿sí? ¿Cómo está mapeado? ¿Cómo está mapeando la autoridad? Que ya lo vimos mediante la clave CURP. ¿Cómo lo está mapeando? Ya tiene toda la información, sabe de dónde es representante legal, cuántos dividendos genera, cómo le están pagando por sueldos y salarios, cómo están manejando en los consejos de vigilancia o consejos administrativos, de qué otras empresas es socio o accionista, cuántos fideicomisos tiene. Eso es bien importante que lo sepamos. Por aquellos de la estrategia fiscal de fideicomisos, todos los fideicomisos se tienen que reportar. El mapeo familiar, sabe quiénes son nuestros hijos, nuestros abuelos, bueno, conoce todo. Ahora, ¿cómo podemos tener
e identificar los beneficios y riesgos para no perder el patrimonio vamos a identificar los riesgos fiscales, laborales y financieros. No nada más son el pago de impuestos. Algo que no les terminé de comentar con el tema de asesores fiscales, simplemente se enfocan en no pagar impuestos o en la determinación de impuestos. Ellos muy probablemente son asesores de contribuciones. Un asesor fiscalista tiene que ver todo el entorno y tú como contribuyente tienes que ver todo el entorno. Recuerda que no hay estados de cuenta personales. Todos los estados de cuenta están fiscalizados. Otro, cómo eliminar los riesgos jurídicos, fiscales y laborales. Cómo implementar alternativas orientadas al desarrollo y crecimiento del negocio, que eso lo vas a llevar a cabo con una estrategia, con un plan estratégico, ¿ok? La obtención de liquidez y apoyo a la rentabilidad de la empresa en el momento que te quedes sin liquidez. ¿Cómo y qué es lo que vas a hacer? ¿De qué manera te vas a apalancar? ¿Cómo vas a diseñar un diagnóstico fiscal que va a poder detener una pérdida de patrimonio en el caso de que realices una cuestión o que tengas un tema penal o que tengas un tema legal que puedas perder el patrimonio, ¿no? Seleccionar la figura jurídica del negocio correcta. ¿Qué razón de negocio tienes? ¿A qué te dedicas? Artículo quinto bis, ¿qué es razón de negocio del Código Fiscal de la Federación? ¿Qué es lo que van a revisar? Razón de negocio. ¿Cómo lograr liquidez? ¿Cómo vas a atraer nuevos clientes? ¿Y de qué te vas a ayudar? ¿Cómo vas a reestructurar el recurso humano si sabes que vas a tener que cambiar de personal? Me decía una persona en la práctica, oye Ismael, ya mi abogado laboral ya me dijo una fórmula para no pagarles PTU a mis trabajadores, y la mejor fórmula, le dije, bueno, a ver, cuéntame cuál es tu fórmula para no pagarles PTU a los trabajadores. Vamos a contratar a todos los trabajadores como gerentes. Fíjense nada más, porque me dice que está en ley laboral el contratarlos por gerentes, no debemos de pagarles PTU. Bueno, me imagino que ese abogado laboral nada más leyó la ley, nada más leyó la parte chiquita de asimilables a salarios y no leyó la Ley Federal del Trabajo, que es su materia y que son muchas otras cosas que tiene que leer, ley del IMSS, ley del Infonavit, muchas otras leyes que tiene que leer y ya, pero él ya tiene la estrategia. Entonces le dije, bueno, entonces ya no me necesitas para otras cosas porque ya te resolvió la vida, ¿no? ¿Cómo implementar el arraigo en el recurso humano para que no se vaya? Porque el recurso humano es fundamental. ¿Cómo vas a proteger precisamente el patrimonio del empresario? Que ya sabemos que es el individual y es el empresarial, ¿sí? Conocer mecanismos de transformación, de cómo transmitir el propio patrimonio cuando ya no haya de otra y que no te persigan para que lo puedas perder. Todos esos son las cosas que debes de contemplar en una estrategia, en un plan estratégico y por consecuencia en una planeación fiscal, ¿sí? Les recuerdo, la planeación estratégica no depende de la planeación fiscal. De hecho, primero es la planeación estratégica de tu negocio y por default, yo te comento y por experiencia, no necesitas estrategia fiscal, ¿ok? Entonces, con una buena planeación estratégica, con eso lo haces. ¿Quién lo va a saber? Pues obviamente tus asesores que tengan el conocimiento, ¿ok? Entonces, ahora, ¿cuáles son los riesgos en los que puedes perder tu patrimonio? Ahora sí, vamos a ver cuáles son estas consecuencias y cuáles son, por qué vas a perder tu patrimonio si esto lo haces, ¿ok? Retiro de utilidades, las debes de hacer correctamente. Reembolsos de capitales, los debes de hacer correctamente. Si no tienes contratos de clientes, contratos de proveedores, es un riesgo a tu patrimonio. Liquidación en la transformación de la empresa, ¿sí? Fusión y escisión, sustitución de capitales, cesiones de crédito, sustitución patronal, ¿ok? Los préstamos a socios, tengan mucho cuidado. En la información financiera que luego revisamos, tenemos al socio en deudores diversos y en acreedores diversos. Eviten esas cuentas porque en una situación van a no perder el patrimonio, sino lo van a disminuir porque les van a fincar créditos. Las cuentas por cobrar que tienen más de un año, los temas de pasivos, tengan mucho cuidado. Aportaciones de capital, que primero lo aportan, luego lo quitan, y bueno, ahí hacen hacer sus estrategias que de plano no sé de dónde se fuman esas cosas, y obviamente los préstamos que se hacen a los socios. Entonces, en teoría, el tema del patrimonio,
¿A qué se dedica el Estado? A recaudar a recaudar los impuestos para sufragar el gasto público, para repartirlo, en teoría. ¿El contribuyente qué debe de hacer? Optimizar el rendimiento de su capital para disminuir lo que es la optimización en el pago de impuestos, ¿ok? Disminuir los riesgos para el pago de impuestos. Entonces, si tu estrategia fiscal no está, de alguna manera, no tiene una pata, no tiene un pie, no tiene un soporte, es importante que te corrijas, como lo vamos a mencionar a continuación. Vamos con la defensa fiscal. Ya vimos los puntos importantes que debíamos de ver para llegar a este tema. ¿Y cuáles son las cosas que te voy a comentar en el tema de defensa fiscal? Tenemos 3, la prevención, la regularización del contribuyente y los medios de defensa a los que tenemos derecho, ¿ok? Entonces, ¿cuál creen que es la mejor defensa fiscal que tenemos actualmente? Y más con un país y un estado policial que viene. Debemos de prevenir. Nos tocó vivir en un país en donde el artículo 31, fracción cuarta, nos dice que debemos de contribuir al gasto público prácticamente desde que tenemos un sueldo, desde que tenemos un ingreso. Eso no lo podemos evitar. Entonces, debemos de prevenir y cumplir con los 8 puntos. Obviamente, si te quieres ayudar de un asesor fiscal, que sea con las mejores condiciones y el mejor conocimiento. La prevención es lo que mejor puede existir, por eso te lo puse como primera opción. La segunda opción, si estás sumergido en una estrategia fiscal, si estás haciendo una estrategia y no te estás preocupando por el plan estratégico de tu negocio, entonces sí, reestructura y reorganízate, ¿sí? La regularización del contribuyente, sabemos que te va a salir carísimo una regularización, pero ¿qué va a conllevar una regularización? ¿Qué te vas a evitar si haces una autocorrección antes de que lleguen a tocarte la puerta? ¿Qué te vas a evitar? Que te lo tipifiquen con una defraudación fiscal equiparada y una defraudación fiscal. Eso es lo que te vas a evitar si haces una autocorrección. Te va a salir muy caro, ¿sí? Empieza desde ahorita a hacer una prevención, porque si no vas a perder el patrimonio en menos tiempo de lo que te imaginas, ¿ok? ¿Cuáles son los medios de defensa que tenemos? No te los recomiendo, por eso te los pongo. Primero, la prevención y después lo que es la reestructura o lo que es la regularización, ¿sí? Antes de que te toquen la puerta. Ya una vez que te tocaron la puerta, ya una vez que te están revisando, ya una vez que ya te tienen con la soga al cuello, ¿qué es lo que te tienes que hacer? Los medios de defensa. En simulación de operaciones no los vas a ganar, me queda claro. Te va a dar tiempo para que puedas hacer y puedas defenderte, pero tienes 3 medios de defensa y en pantalla los vemos. Los medios de defensa son defensa administrativa, que son los que ya más o menos conocemos, recurso de revocación, Código Fiscal de la Federación, recurso de inconformidad, Ley del Seguro Social, recurso de inconformidad, Ley del Infonavit, recurso de evocación, ley de Comercio Exterior. ¿Cuáles son el otro medio de defensa? Defensa jurídica, ¿sí? La defensa del contribuyente en materia de defensa jurídica es el juicio contencioso administrativo, y esto es lisa o lisa y llana, ¿no? La defensa tendría que ser lisa y llana. Si es defensa, si es nada más defensa, si es un juicio nada más en donde no te dan una determinación lisa y llana, no has ganado el juicio, se puede volver a abrir, entonces hay que tener mucho cuidado. Y la tercera, que es por la primera que nos vamos a ir, y es la que te recomiendo, es la defensa no jurisdiccional. Esta defensa la ofrece la Prodecom. Ya tuvimos, me imagino, por ahí escuché, y creo que sí entré muy rápido a ver el tema en la Prodecom, en donde sí te ayudan, sí te van a fortalecer el tema de defensa del contribuyente, sí están resolviendo. Aquí el problema que tenemos con la Prodecom es que ya en tema de pandemia disminuyó sus oficinas y obviamente pues no alcanza a abarcar todas las defensorías que se tienen. Nada más hay que tener paciencia si llegamos a este tipo de defensa, pero sí nos podemos ayudar, sí podemos y sí nos defienden. Entonces, lo importante es no llegar a este tercer medio de defensa, ¿no? Lo importante es prevenir y obviamente autocorregirse. Ahora, ¿qué te puedo decir en el tema de defensas, en los medios de defensa?
Híjole, aquí está bien complicado porque si te vas por un medio de defensa, la estadística dice que hasta el 2018 y 2019 tenemos otras cifras que ahora te las voy a comentar, pero el 55% ya lo ganó la autoridad. Eso quiere decir que si te vas por un medio de defensa, lo vas a perder, es muy probable que lo pierdas. Hay un porcentaje de probabilidad que lo ganes, pero como en todo derecho, siempre vas a tener un 50 y un 50. ¿Sí? Entonces, el 55% de las sentencias, la autoridad las ha ganado. Y en cuanto a recaudación, ha ganado 1.400.000.000. En 2019 y lo que va a 2020, incrementaron las sentencias a favor de la autoridad. Entonces, por eso te recomiendo el no irte por este medio y mejor irte por los medios de defensa anteriores. ¿Ok? Entonces, hasta aquí terminamos con los bloques para poder dar ya paso a las preguntas. Vamos con el resumen, las preguntas y posteriormente nuestras recomendaciones. Bien importante, ¿qué vimos qué vamos a ver qué vimos en este curso? Por eso vamos a tener este resumen. Vimos el por qué debes de considerar, saber y tener conocimiento de cuáles son las características del asesor fiscal. ¿Cuáles son las obligaciones de la empresa que es contribuyente? Que hoy sabemos quiénes son ya contribuyentes. Todos somos contribuyentes, todos debemos de aportar al erario público. ¿Y cuáles son estas consecuencias de no planear las operaciones económicas? Conocimos qué es el patrimonio, de qué se conforma y por qué van a venir por nuestro patrimonio. Ya conocimos también cuáles son las defensas que tenemos como contribuyentes y la mejor que te recomiendo es la prevención, ¿sí? Este es el resumen de lo que aprendimos en este curso. Más adelante vamos con las preguntas y respuestas y obviamente las recomendaciones. No sin antes atreverme a poner nuestros medios de contacto, nuestras redes sociales para que puedan también acceder. Ahí tenemos algo de capacitación, podemos sacarte de algunas dudas. Tenemos los teléfonos, el correo de atención y nuestra página de internet. Visítenos y, bueno, ¿cuáles van a ser nuestros próximos cursos aquí en UNIDEM? En el cual estamos muy orgullosos de ser parte de esta asociación y además de poder aportar valor con los cursos que tenemos. No se despeguen de todos los cursos que tenemos. El siguiente curso que vamos a dar es de Reformas 2021. ¿Por qué hasta el 27 de noviembre? Porque es cuando ya se aprobaron todas, ya no va a haber nada de especulaciones, como el tema de las fotografías al contribuyente, etcétera, y por más cosas que se están viendo en redes sociales, no crean hasta que ya estén publicadas, hasta que ya se tenga certeza de cómo van a funcionar, lo demás es mera especulación, ¿ok? Entonces, también nos atrevemos a invitarlos el próximo seminario, que también es de forma gratuita. Simplemente si quieren acceder al material, ahí ya tiene un costo, pero el próximo seminario al cual los invitamos es Seguridad Social y ahora va a ser Derechos de los Trabajadores. Son repartido en 2 días. Es un seminario un poco más amplio, jueves 12 y viernes 13 de noviembre, y aquí vamos a aprender muchas otras cosas. Entonces, están cordialmente invitados. Y ahora sí, por favor, si tienen preguntas para poder dar respuesta al foro y si no, pasar con nuestras recomendaciones. Licenciada, por favor, si nos pueden apoyar con las preguntas o si no, nos seguimos con las recomendaciones. Claro que sí, licenciado. Agradecemos mucho toda la exposición de este tema tan puntual que nos compartió. También a Raquel y a Rebeca y a todo su equipo de Ferreira. Tenemos las preguntas, se las hemos enviado por WhatsApp. Si gusta, ok, muy bien. Déjenme abrirlo nada más. Ok, a ver. Ok. Por WhatsApp, ¿verdad? Así es, se las mandó la licenciada Raquel. Ok. Bueno, aquí tengo 3 preguntas. Vamos a ver. Dulce María Bárcenas. Dice, Lic, usted comentó que el requisito de fecha cierta está en ley. ¿Me podría comentar cuál es el artículo que lo respalda? No, no está en ley, está en jurisprudencia, ¿sí? Y la jurisprudencia está por debajo de la ley. Lo único que te puedo decir por lo que acabamos de mencionar es de que la fecha cierta la tienes que hacer valer, la autoridad la va a hacer valer cuando tengas una facultad de comprobación fiscal.
¿Cuál es el caso? Si tú no tienes ahorita una facultad de comprobación, bueno, no te preocupes, pero en cuanto tengas una facultad de comprobación, la autoridad te va a hacer valer lo que emitió en jurisprudencia la Suprema Corte el 6 de diciembre. Ajá, entonces va a decir, ok, mira, tus contratos no tienen fecha cierta es ante notario público o con timbrado de contratos, no lo tienes. Entonces, por lo tanto, es no deducible. Eso es lo que te va a hacer valer. Entonces, yo te recomiendo, no está en ley y también te puedes defender en ley. Ahora, ¿qué necesidad hay de defenderte? Acuérdate que cuando te vas a defender ya implica otro costo adicional. Lo más sencillo y lo que te recomiendo, en lugar de gastar en un notario, timbra el contrato y con esto salvaguardas el tema de fecha cierta. ¿Ok? Entonces, no está en ley, está en jurisprudencia y eso significa que te puedes defender, pero ya cuando te defiendes, pues ya implica pago de honorarios, ya implica un desgaste, y etcétera. Lo que yo te recomiendo es evitar todo ese desgaste. ¿Ok? 2, Jesús Jiménez mencionó que toda persona será fiscalizada y me pregunto cómo le van a hacer con los que están en la informalidad. Podrán demostrar la fecha cierta de cuándo iniciaron. O sea, seguiremos pagando los cautivos. Ese es precisamente el tema principal. Todas las personas son contribuyentes y todas las personas actualmente tienen estados de cuenta. ¿Cómo van a ser fiscalizados? Por el estado de cuenta. Entonces, tanto cautivos como no cautivos, como los que están en la informalidad, conozco gente, no voy a decir nombres, pero conozco gentes que tienen puestos fijos y semifijos, que son los tianguistas como normalmente conocemos, y tienen ingresos exorbitantes mensuales y manejan estados de cuenta. Esos muy pronto les va a llegar su fiesta o les va a llegar su cumpleaños. No se preocupen. Yo les recomiendo que en lugar de estar preocupados por el informal, vamos a preocuparnos por nosotros y empezar a hacer trincheras, ¿no? El informal en algún momento lo van a captar. De hecho, la intención de las reformas 2014 van derechito con ellos, con los informales, y por eso los estados de cuenta no son. Claro que si el informal no tiene estado de cuenta, pues sí, va a seguir no estando en el ojo. Entonces, pero hoy difícilmente una persona informal no tiene estado de cuenta. Todos tenemos estados de cuenta, ¿no? Gabriel Moreno, hola, buenas tardes. Disculpe, ¿cómo nos fincarían créditos fiscales si tenemos a los socios y acreedores? No lo entiendo muy bien. ¿Cómo nos fincarían créditos fiscales si tenemos a los socios en acreedores y deudores? Pues no te van a fincar créditos por tenerlos nada más ahí, simplemente por el tipo de actividad que estás realizando. Si los tienes como deudores, es porque le deben a la empresa. Y si le deben a la empresa, revisa tu acta constitutiva, ¿por qué los tienes ahí? Y si no realizaste actas de asamblea, que es parte de la contabilidad, ahí te van a fincar un crédito fiscal, se llaman dividendos fictos, Gabriel Moreno. Y si lo tienes en acreedores, ¿por qué le prestó a la empresa? ¿Con qué finalidad? ¿Y de dónde sacó dinero para prestarle a la empresa? ¿Sí? Entonces, eso por ahí te van a fiscalizar, por ahí te van a preguntar y por ahí va a venir la fiscalización. A lo mejor no va a llegar ahorita. El proceso de fiscalización lo sabemos muy bien. Una auditoría dura 6 meses, el plazo es 1 año, te fincan el crédito, más o menos de 2 a 3 años va a llegar el crédito fiscal después de que te hayan hecho una revisión. Entonces, después de 3 años y defenderte te va a llevar otros 2 años. Entonces, en 5 años más o menos va a llevar el proceso. Pero, ¿por qué nos vamos a esperar a eso si podemos corregirlo, podemos tenerlo bien? Eso es prácticamente, y son todas las, licenciada Angie, esas son todas las preguntas que tengo. Ok, me mandaron otra. Marce González, realicé una compra de una máquina a plazos y tengo un contrato, ¿debo también timbrarlo? Yo te recomiendo que sí, porque ya está, ahí sí ya hay obligación, compraventa y arrendamiento. Entonces, yo te recomiendo que sí, tímbralo lo más pronto posible, no pasa nada, nada más vas a validar la fecha cierta, ¿sí? Si no lo puedes hacer ante notario público, métete a la Secretaría de Economía y búscate un proveedor autorizado que pueda realizarte el proceso de certificación. ¿Sale? Bueno, son todo lo que tenemos. Si gustan, licenciada Angie, vamos con las recomendaciones. Claro que sí, adelante, licenciado. Ok. Perdón, tenemos nuestras recomendaciones.
Antes de pasar a nuestras recomendaciones, en Ferreira Consultores sabemos que lo importante son las personas y te recomendamos que no inviertas en productos, siempre invierte en las personas. Evita la ignorancia, capacítate constantemente. Hoy he notado que la parte de capacitación en línea ha bajado mucho por el tema de confiarse y el confinamiento que ya se salió de control. Entonces ya mucha gente piensa que vamos a volver a la normalidad y no sigue los cursos en línea. Entonces, bien importante que te sigas capacitando, ya sea, obviamente ahorita tiene que ser en línea, si no, en presencial pues va a ser imposible. Entonces, tratar de evitar la ignorancia y vamos con nuestras recomendaciones. En la empresa, debes de conocer ampliamente los estatus, actas de asamblea, acta constitutiva y, por supuesto, todo el patrimonio de la empresa. ¿Sí? Debes de conocer en la empresa toda tu organización, la estructura organizacional y estructura orgánica. En la parte personal, la persona física debe de conocer ampliamente todo su estatus patrimonial y lo que nos recomendaba el licenciado Francisco al principio, debemos de conocer, debemos asistir a este tipo de foros porque luego no sabemos ni cuánto tenemos en patrimonio, cuál es nuestro debe y cuál es nuestro haber. Y en un abrir y cerrar de ojos, como ya no lo comentó en su experiencia, lo puedes perder muy rápido, ¿sí? Contratación laboral para los trabajadores y empleados. Si estás contratado por outsourcing informal, corre, salte de ahí, ¿sí? No debes de estar ahí porque no están salvaguardando tus derechos. Empresa, si estás contratando por un outsourcing informal, ya no lo hagas, no es recomendable y vas a perder tu patrimonio muy pronto si no llegas a hacerlo, ¿sí? En la empresa y negocio debes de tener ya un experto en tecnología, porque ya vimos que en la pandemia es muy importante y muy necesario. Las multas que vienen, ya olvídense del tema legal y penal, en materia de protección patrimonial y todo eso. Las multas severas que vienen por el ciberespacio, el ciberrobo, vienen grandes y las empresas están ahí, ¿sí? En el tema legal, ya búsquense un comisario de veras, un compliance, que empiece a revisar su empresa, porque 2024, las empresas que no tengan estos dos personas, estos dos empleados, ya sean internos o externos, van a perecer. En 2022 van a desaparecer fundaciones y en 2024 las personas morales. Las personas morales, sociedades mercantiles que no cumplan con estos requisitos, ¿sí? Otra recomendación es habiliten sus medios de contacto. Hoy es mejor estar comunicado con la autoridad que no estar comunicado. La pena mínima va a ser la cancelación de sellos y la pena máxima es la pérdida del patrimonio. Por eso su importancia. Buzón tributario o mi portal. Buscarse un proveedor para que les pueda generar el certificado en los contratos que ya se deben de timbrar obligatoriamente. Y bien importante, si estás haciendo una estrategia, revisa tu outsourcing, cómo estás contratando, revisa tu prestación de servicios, revisa asimilable a salario. Hoy, si tienes empleados que sí son trabajadores y los tienes contratados por asimilables a salarios, no te va a alcanzar para pagar las multas y entonces, y también el perjudicado va a ser el trabajador. Entonces, bien importante. El nuevo modelo de negocio que a partir del 2017 empieza a tener fuerza y con esto se van a basar para que a las empresas les puedan cancelar el RFC, son la implementación de políticas de integridad y gobierno corporativo y familiar. Si no lo quieres adaptar, al menos lo más básico que te piden a partir de julio de 2017, que son las políticas de integridad, y evita en absoluto a los malos asesores y capacítate constantemente. Eso es lo que te recomendamos. Y miren, algo que no es recomendación y nada más meramente consejo. Sí existen infinitas formas y correctas de crecer, solamente hay que conocerlas, ¿sí? Hay que conocerlas y tener ese conocimiento como un plan estratégico. Hoy las empresas van a ganar por el simple hecho de tener organizaciones productivas y que produzcan felicidad en sus colaboradores, ¿ok? Entonces, eso es bien importante que lo tengamos en cuenta. Ya estamos por terminar, perdón. Tenemos, obviamente, esta presentación se las vamos a mandar a los socios y a los que no sean socios, tienen que unirse a esta grandiosa asociación para poder tener estos beneficios.
Ya no dio tiempo de más beneficios que se pueden tener estando unidos a la asociación, pero ya irán teniéndolos poco a poco. Pero este material se les va a mandar, tanto los manuales como las guías que también forman parte de esta capacitación y de este curso, y la presentación obviamente solamente a los socios, y por ahí la licenciada Angie que nos ayude a mandarnos, bueno, más bien se las mandamos a la licenciada Angie para que tenga la información y mandárselo a todos los socios que lo pidan, y a los socios, a los que no son socios y que quieran unirse a la asociación, pues obviamente pues ahí tienen la opción de unirse a esta grandiosa asociación para formar parte y tener acceso al material. Y bueno, me despido y viene muy ad hoc con el tema de la pandemia. El planeta va a seguir girando, no va a parar, va a seguir cambiando. Esto es cíclico, cada año, todos los días, no va a parar de girar. Entonces, el ser humano tampoco, comprobado históricamente, no fuimos los primeros en la Tierra y no seremos los últimos. Por eso te dejo esta frase ya para despedirme. El universo es transformación y la vida es suposición. Entonces, si dejas de esperar, dejarás de temer. Mi nombre es Ismael Alejo Ferreira. Muchas gracias por su participación. Cuídense mucho y que tengan una excelente tarde. Muy interesantes temas que hoy nos ha compartido nuestro expositor, el licenciado en Contaduría certificado, Ismael Alejo Ferreira, socio fundador de la firma Ferreira Consultores, por supuesto una empresa socia UNIDEM y un gran respaldo para esta organización. Excelente intervención, muchas gracias. Y lo dejamos descansar un par de minutos, lo invitamos al expositor a que nos acompañe a la clausura de este evento. Vamos a dar antes unos avisos a todas nuestras empresas invitadas. Estamos ya por concluir nuestra reunión. Les recordamos que de la conferencia del día de hoy y anteriores pueden visualizarlas en el canal de YouTube de la UNIDEM. Si alguien requiere su constancia de asistencia de esta conferencia en línea, solicítenla por favor a su gerente de su zona. Asimismo, les invitamos a conectarse en línea todos los martes al consultorio médico empresarial, en donde escucharemos un tema diferente cada martes. Este espacio fue creado para que las empresas y sus trabajadores puedan consultar directamente a expertos, dudas médicas o normativas en materia de salud. Este consultorio médico empresarial está a su disposición en línea todos los martes de manera permanente de 12 a 1 vía Zoom. El próximo martes 3 de noviembre escucharemos el tema La salud bucal y el COVID-19 y se abordará este tema desde el enfoque normativo, preventivo, de investigación y recomendaciones, por supuesto, todo ello en el tema de salud. Los queremos también invitar a nuestra próxima conferencia, donde compartirán el tema expertos en la materia acerca de la norma 035, que como ustedes saben, entró en vigor la segunda etapa el día 23 de octubre. Este tema se ha abordado en diferentes conferencias, pero fue solicitado nuevamente por ustedes las empresas por la gran complejidad y detalles que representa. Esta vez nos los compartirá la misma Secretaría del Trabajo por medio de su Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial. No se lo pierdan el próximo viernes 6 de noviembre a las 12 del día vía Zoom, por supuesto en la plataforma virtual de la UNIDEM. Asimismo, les enviamos una cordial invitación a que inscriban a sus brigadas de protección civil a este curso que nos compartirá el Coordinador Nacional de Protección Civil. Este curso dura 2 horas y van a dar constancia firmada precisamente por el titular, el Coordinador Nacional de Protección Civil. Los esperamos. Todas estas invitaciones son sin costo alguno, creadas especialmente a petición de ustedes, las empresas. Les enviaremos un recordatorio por medio de los grupos de WhatsApp empresariales de la UNIDEM y nuestras redes sociales. Queremos agradecer a los más de 148 empresarios que nos acompañaron el día de hoy por las 3 plataformas, vía Zoom, Microsoft Teams y Facebook Live. Gracias a mi compañero Jesús Troya por realizar estos enlaces. Les invitamos a que utilicen también los servicios de la UNIDEM como gestión gratuita de permisos y licencias, bolsa de trabajo, mesa de trabajo con autoridades, promoción de sus productos y servicios, vinculación para ampliar su cartera de clientes o ser proveedores de otras empresas, entre muchos otros que con mucho gusto tenemos para ustedes. La unión hace la fuerza.
Muchas gracias por acompañarnos. Cerramos esta reunión empresarial, para lo cual invito al uso de la voz para la entrega de reconocimiento y la clausura al maestro Francisco Cuevas de Varganes, director general de la Unión Industrial del Estado de México. Muchas gracias, Angélica. Pues ya estamos ya en el punto final. La verdad fue pues fue una plática muy padre, muy interesante. Sobre todo se abordó así de manera muy profunda el tema fiscal. Y algo que pasa mucho, y si la verdad quiero comentarlo, pues es que cuando son esas pláticas como que a uno se le ponen los pelos de punta. En mi caso, pues ya no muchos. Pero el tema es que cuando pasan 2 o 3 horas, como que a uno se le olvida. Y ya después, pues no le da uno mucha importancia al asunto. Pero yo siento aquí lo importante es pues que antes que llegue la autoridad, antes que nos revisen, antes de que nos multen, antes de que nos vayan a embargar, antes de que hasta nos metan a la cárcel, pues es importante hacer las cosas bien y no esperar ese momento a que tengamos esa bola de nieve encima, pues para empezar a mover algunas cosas en la empresa. Yo sé que son muchas cosas, son cosas del SAT, de la Secretaría del Trabajo, de Protección Civil, cosas de tipo municipal, estatal, federal. Yo entiendo que es muchísimo. En México, sobre todo, estamos muy sobreregulados, pero finalmente, pues así es lo que hay, y pues hay que entrarle. Y justamente la asociación, la Unión Industrial del Estado de México, pues busca, entre otras cosas, justamente eso, que las empresas de alguna manera cumplan con las cosas que le pide la autoridad, lo hagan de la mejor manera, lo hagan con el mejor costo posible, y obviamente pues que lo hagan sin necesidad de caer en manos, como decía Ismael, de gente que no sabe, ¿no? Y afortunadamente estamos muy complacidos. Aquí en la UNIDE pues hay una persona, entre varios más, ¿no? Es que es Ismael Ferreira, pues que sabe mucho del tema y de muchos más. Entonces, nada más para cerrar, pues nos interesa mucho entregar un reconocimiento, a lo mejor de forma virtual, nos hubiera gustado más hacerlo de manera presencial, pero bueno, pues las cosas nos obligan a que sea así, ¿no? Entonces, dice lo siguiente: la Unión Industrial del Estado de México les pide el presente testimonio de reconocimiento a nuestro amigo licenciado contador certificado Ismael Alejo Ferreira, quien además es socio fundador de la firma Ferreira Consultores, por su destacada participación como expositor en la conferencia en línea, llama la Cambio Jesús, protección patrimonial en tiempos de COVID-19. Su apoyo invaluable contribuye a agradecer al sector industrial del Estado de México. La entregamos el día 30 de octubre del 2020, atentamente, Mesa Directiva de la Unión Industrial del Estado de México. Ismael, mil gracias. Fue una plática muy padre y esperemos que en poco tiempo lo tengamos nuevamente. Aparte del tema que tú comentabas, de la parte de la reforma fiscal o la miscelánea o lo que vaya a suceder, pues que tú nos des ahí una explicación de cómo van a estar las cosas, ¿no? Por mi parte es todo. Jesús, Irene, Angélica, todo el staff de UNIDEN, muchas gracias. Y pues Ismael, te agradecemos con todo este apoyo a UNIDEN. A todos ustedes muy buenas tardes y que tengan un muy buen provecho. Hasta luego, Ismael. Hasta luego.